Buenos días, queridos estudiantes. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de quinto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 2 que lleva por título Los factores externos a los organismos modifican su estructura genética. Recuerda que esta actividad será dividida en 2 sesiones. Hoy veremos la primera parte, en donde estudiaremos el ADN y la herencia. Trabajaremos la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de esta actividad es que expliques cómo se transmite la herencia genética y cómo el ambiente puede influir en ello. Recuerda que como evidencia enviarás a tu docente una infografía para poder explicar la estructura del ADN, cómo funciona y cuál es la importancia para la reproducción de los seres vivos. Antes de iniciar la descripción, recuerda que para esta actividad debes tener en cuenta 4 criterios de evaluación. El primero, mi explicación tuvo un inicio, desarrollo y cierre. El segundo, seleccioné los conceptos científicos pertinentes para la explicación de los fenómenos estudiados. Tercero, tenía clara la idea central que quería explicar. Y por último, el cuarto, ofrecí la interpretación razonada de cómo funcionan los genes sobre los factores que influyen en la manifestación del genoma. Ahora veamos esta guía de actividades para poder informarnos. De seguro que cuando estamos en el hogar con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos y nos reunimos en familia, por ahí alguien dice: tienes los ojos de tu mamá, te pareces a tu papá cuando eras chico, tienes el cabello de tu abuela y muchas cosas más, ¿cierto? Observamos que las características físicas que nosotros tenemos la hemos heredado de nuestros padres o de nuestros abuelos. De repente sacamos los ojos de nuestros tíos y tenemos los labios de nuestra mamá, tenemos el color de cabello de nuestra abuelita y muchas cosas más, ¿no? Ahora te estarás preguntando, ¿cómo es que nosotros podemos parecernos tanto a nuestros abuelos, a nuestros tíos e inclusive también podemos ser diferentes a nuestros padres? ¿A qué se debe? ¿Quién es el responsable de que nos parezcamos tanto a nuestros abuelos o tíos o padres? También habrás escuchado a veces que tus abuelos dicen que no te pareces a nadie de la familia, a ningún pariente. Te pregunto, ¿tendríamos que preocuparnos por lo que dicen algunas personas? ¿Crees que el parecido entre parientes es una cuestión obligatoria? ¿Qué es lo que realmente debemos tomar en cuenta para saberlo? Comenta con tus familiares y luego responde en tu cuaderno de actividades. Ahora te invito a que veas estas imágenes. Se te presenta una familia. La señora tiene los ojos color verdes y su esposo tiene ojos marrones. La hija presenta ojos marrones al igual que su padre. ¿A qué crees que se deba que la hija ha sacado el color de ojos marrones de su padre y por qué no sacó el color de ojos verdes de la madre? Para poder explicarlo, te invito a que visualices el video El show del Dr. Gecko, que habla sobre la herencia, ADN, genoma y genes. Ingresa a este link para que puedas visualizar el video. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuáles son los mecanismos que una célula utiliza para especificar cómo será su descendencia?
cómo es traducido el mensaje del genoma por la célula en características específicas, tales como el color de ojos o la altura de una persona, la forma de las hojas, el tamaño, el color y el sabor de los frutos. ¿Cómo podríamos explicar que no necesariamente debe haber parecido entre los integrantes de una familia? Y por último, ¿qué otras ventajas ofrecen el estudio de la genética? Te invito a que analices estas preguntas y respondas en tu cuaderno de actividades. Ahora revisemos cuál es la estructura del ADN. Recuerda que las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo se encuentran en su material genético, es decir, en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. El conocimiento del ADN, su estructura y su función fueron determinantes para el desarrollo de la biotecnología moderna, gracias a los investigadores James Watson y Francis Crick, que propusieron en el año 1953 la estructura del ADN. Proporcionó entonces respuestas a muchas preguntas que se tenían sobre la herencia, predijo la autorreplicación del material genético y la idea de que la información genética estaba contenida en la secuencia de las bases que conforman el ADN. Más aún, con el correr de los años y de las investigaciones, se pudo determinar que todos los seres vivos contienen un ADN similar, formado a partir de las mismas unidades, es decir, presentan los nucleótidos. Este código genético, mediante el cual se escriben las instrucciones celulares, es común a todos los organismos. O sea, el ADN de un ser humano puede ser leído dentro de una bacteria y una planta puede interpretar la información genética de otra planta diferente. A esta propiedad de la información genética se le conoce como universalidad del código genético. Recuerda que el código genético universal es uno de los conceptos básicos para poder comprender los procesos de la biotecnología moderna. Por ejemplo, la posibilidad de generar organismos transgénicos y que las instrucciones del ADN de un organismo puedan determinar nuevas características en organismos totalmente diferentes. Por ejemplo, la soya, el maíz transgénico, portan genes que no le corresponden a su especie. Ahora veamos la función del ADN. El ADN tiene por función guardar la información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma, las características de un organismo y también sus funciones. Recuerda que dirige el funcionamiento de la célula. También se encarga de transmitir las características a los descendientes durante la reproducción, ya sea de forma sexual con la participación de los gametos, como también de forma asexual. Recuerda también que todas las células, ya sean procariotas o eucariotas, contienen ADN. ¿Cuál es la diferencia? Que las células procariotas van a presentar su ADN en la parte central del citoplasma, mientras que las células animal y vegetal que presentan el tipo eucariota, al contener núcleo, el ADN se encuentra dentro de este. Dentro de lo que corresponde a la estructura del ADN, debemos tomar en cuenta que se llama ácido desoxirribonucleico porque tiene la denominación de ácido debido a la presencia de compuestos que donan un catión hidrógeno a otro compuesto denominado base. Se le denomina también desoxirribo debido a la presencia de la desoxirribosa o más precisamente de la 2-desoxirribosa. Es un desoxiazúcar derivado de un monosacárido de 5 átomos de carbono, conocida también como pentosa, derivada de la ribosa por pérdida de un átomo de oxígeno en el hidroxilo de 2. Y por último, nucleico, porque se encuentra en el núcleo de la célula. El ADN se compone de 2 cadenas, cada una formada por nucleótidos,
Y cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar, es decir, por una desoxirribosa. También tiene un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser del tipo purina o pirimidina. Dentro de las púricas vamos a encontrar a la adenina y guanina y se caracterizan porque presentan dentro de su estructura un doble anillo. En cambio, las pirimidinas, en estas las agrupamos a la citosina y la timina y se caracterizan por presentar solamente un anillo. En total son 4 las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN. Encontramos la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y siempre una adenina se enfrenta a una timina y una citosina se une a una guanina en la doble cadena. Las bases enfrentadas se dice que son complementarias. El ADN, entonces, es una molécula muy maravillosa creada por la naturaleza. No solo tiene una estructura fascinante, sino que se parece a una escalera de caracol, técnicamente conocida como doble hélice, sino que también es capaz de almacenar información en forma química de manera muy eficiente. Todos los seres vivos, sin excepción, entonces tenemos ADN, porque en él se encuentra codificada todas las instrucciones necesarias para moldearlo y fabricarlo. En otras palabras, vendría a ser el manual de instrucciones de vida. Y con tan solo usar estas 4 letras de las bases nitrogenadas, A, T, C y G, para poder generar un código de 4 caracteres, haciendo analogía con la computadora, una secuencia, por ejemplo, A, C, C, G, A, T, A, G, C, G, G, A, C, T, A, tendrá un significado biológico, así como en las computadoras 100, 10, 100, 111 tiene un significado informático, ¿cierto? El significado biológico, entonces, de una determinada secuencia de nucleótidos es un gen. Y un gen será una pequeña porción de ADN que contiene la información en forma codificada, necesaria para producir una determinada molécula, la cual cumplirá con una función definida en el ser vivo. Sin embargo, hay porciones de ADN que no codifican nada en absoluto, pero que pueden cumplir otro tipo de funciones. Al conjunto de ADN codificante se le conoce como genes y el ADN no codificante de un determinado organismo se le conoce como genoma. El genoma humano mide aproximadamente 3.200 millones de pares de bases y está dividido en 23 porciones más pequeñas llamadas cromosomas. Los genes tienen elementos que indican de dónde y a dónde se tiene que leer y su contenido determina la composición de las proteínas que se van a formar. Se encuentran en los cromosomas, en el núcleo de las células. Tenemos en total 23 pares de cromosomas. Para poder formar cada par, heredamos un cromosoma de nuestra madre y el otro cromosoma lo porta nuestro padre. Y de ellos, 22 pares de cromosomas son somáticos o autosomas y un par de cromosomas es sexual, es decir, el que determina el sexo en la especie humana. Por ejemplo, para una mujer, nuestro par sexual de cromosomas sería XX y para un varón sería XY. Y aquí tenemos un dato importante. Quien determina el sexo en la formación del nuevo ser es el varón, ya que él tiene la capacidad de producir espermatozoides del tipo X o del tipo Y. Bien, queridos estudiantes, ahora es momento de demostrar lo aprendido. Para esto vas a elaborar una infografía para poder explicar cómo es la estructura del ADN,
¿Cuál es su función e importancia dentro de la reproducción de los seres vivos? Luego de elaborar tu infografía, no olvides de evaluarte tomando en cuenta estos 4 criterios que se te presentaron al inicio, indicando si has tenido logros o estás en proceso. Y de todos modos debes indicar también qué puedes hacer para poder mejorar tus aprendizajes. Recuerda también enviar todas tus evidencias a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.